Estamos en la última ronda de ajustes y repasos para esta nueva seguidilla de videos que se hacen en el contexto del curso Ilustración de Moda de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el segundo semestre de 2025. Miremos lo que estamos haciendo en este momento. Tenemos una gráfica que se lee ya, pues más ligada a temas como por ejemplo el dibujo de tinta, y una palabra que yo mencioné varias veces, pero que la verdad pues todavía no se ve mucho y quiero que sea evidente que se está usando, es la serigrafía. Quiero que se vea la idea del raspado, de esa apariencia como artesanal que se asocia mucho con una serigrafía, sobre todo cuando tiene desfases. Y ahí vamos a crear más de una máscara de recorte. Yo podría tratar de hacer todo en una sola capa y decir, présteme un pincel que tenga una textura que parezca serigrafía, como el Traditional Fill 1. Entonces yo podría decir, présteme otro color y muy suavemente empiezo a hacer esto, creando desgastes que quedan por fuera de la gráfica. Eso ya es un primer problema. Si yo le digo, no, 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 vamos a bloquear píxeles transparentes y voy a empezar a hacer esto. Ok, entonces puede que la textura se quede aquí dentro, pero entonces ahora la textura se siente excesivamente plana, porque además esa textura puede tener modos de fusión. Y todo eso se podría llegar a hacer en una sola capa, pero me parece más recomendable que se haga de manera más dinámica mediante el uso de máscaras de recorte. Entonces vamos a crear una capa nueva, vamos a llamar a esto textura screen print. Y lo primero que voy a hacer es que voy a tomar un color negro y voy a hacer un barrido evocativo de esa expresión. ¿Listo? No me voy a quedar solo con esto, ni de lejos. Empezando que no quiero simplemente agregarle negro a ese arte, ¿no? Eso no corresponde. Vamos ahora a cambiarle el color a esa textura. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Le digo bloqueo de píxeles transparentes, selecciono un color de mi preferencia, voy a usar un color que sea bien brillante, quiero crear unos contrastes interesantes de color, y recuerden un truco que habíamos visto en clase. Técnicamente la herramienta de relleno estándar de Photoshop es el bote de pintura, pero el bote de pintura lo que va a hacer es que va a perseguir cambios de contraste para rellenar áreas específicas. Entonces el ideal del uso del bote de pintura es rellenar una zona plana que no tenga ninguna frontera gráfica diferenciable más allá, por ejemplo, de un área de selección. Eso pasado al limpio, ¿qué significa? Que si yo voy a hacer el relleno útil de bote de pintura, yo creo un área de selección, presiono la tecla G hasta activar G o Shift G hasta activar el bote de pintura, le digo clic y ahí pasa eso. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo esa área simple, sino tengo un área compleja que está compuesta por un montón de partículas como está pasando acá? Saco el bote de pintura y al momento de rellenar, alguien puede decir, no, pero mire, lo rellenó, ¿cuál es el problema? Pero si ustedes se acercan, se pueden dar cuenta, uno, que ese relleno no quedó completo, hay unos bordes que no se tocaron. Dos, el borde original de la textura, control Z, volvemos, control Z, volvemos. El borde está quedando ampliado, está quedando pixelado además. Entonces por eso es que decimos que esta es una herramienta que es muy incompleta. La manera profesional de hacer un relleno uniforme no es con el bote de pintura, sino con el gradiente. Me aseguro en este caso que el gradiente esté aplicado como gradiente lineal. Me aseguro también que la opción que yo haya seleccionado sea la segunda opción. Acá en la barra de control vengo a Basics y selecciono la segunda opción, color hacia su transparencia. En caso de que tengan una versión más nueva de Photoshop, recuerden, díganle al gradiente que sea un gradiente clásico, no que sea el gradiente dinámico, que es el que crea como una máscara, que es algo que ahorita no quiero lidiar con eso, porque es una forma muy harta de hacer gradientes, en mi opinión. Y además de eso se aseguran que el gradiente no tenga modo de fusión y que la capa que van a rellenar, como ya tiene un relleno anterior de textura, tenga bloqueo de píxeles transparentes. ¿Cómo hacemos ese relleno de color? No lo hacemos de afuera para adentro. No lo hacemos de adentro para afuera. Lo hacemos de afuera para afuera. No significa que tengan que estar ubicados siempre acá. Puede ser que ustedes estén aquí. Puede ser que ustedes estén acá. Puede ser que estén aquí. Lo importante es que ustedes estén por fuera del arte. Y fíjense, ese punto azul que aparece ahí en la pantalla
me está sirviendo como punto de partida para crear una supuesta gradación hacia la derecha. Pero hacia la derecha no hay nada porque tengo una capa con bloqueo de píxeles transparentes. Desde el punto de origen del gradiente hacia la izquierda se va a hacer un relleno uniforme que, a diferencia del bote de pintura, me va a respetar íntegramente la apariencia de la textura que originalmente había sido creada, con todos los matices, las semitransparencias, los punticos, las manchas más oscuras, las manchas más claritas. Me respeta absolutamente todo. ¿Listo? Activemos la capa de color. Tengo la capa de color, tengo la capa de serigrafía. Ahora, ¿cómo hacemos que esto quede dentro de esto? Muy fácil. Le digo clic derecho, crear máscara de recorte. En las versiones más recientes de Photoshop, ustedes pueden usar un comando que es Alt, Control y la tecla G. Cualquiera de los dos métodos funciona. Adicionalmente, ustedes podrían decir que entre la capa que va a ser el contenido y la capa que va a ser el relleno, se ubican, asegurándose que las dos capas sean contiguas en la ubicación del panel de capas, y presionan Alt y hacen clic, y es exactamente lo mismo, crear máscara de recorte. Ahora, esto puede que, a mí me parece que tiene una buena apariencia, pero quiero crear interacciones de color. Entonces yo a esto le voy a decir modo de fusión y voy a buscar o algo que me dé una sombra muy suave, que sería multiplicar. ¿Por qué una sombra muy suave? Porque es un color muy brillante. Miren, ¿sí? Pero eso no me gusta mucho, se siente como si estuvieran, si sus prendas estuvieran como embarradas, eso no me interesa. Lo que voy a buscar son modos de fusión que creen interacciones lumínicas, no de sombras. Entonces voy a ir a superponer, a luz suave, a trama, voy a ver cuál es la que más funciona. Entonces probamos aclarar, probamos trama, probamos sobreexposición, probamos superponer, probamos luz suave, probamos luz fuerte. A mí me parece que puede llegar a funcionar muy bien con superponer o incluso con alguna sobreexposición. Me gusta mucho cómo crea cortes e interacciones de color. Miren, por ejemplo, en la pierna derecha, que aquí está a la izquierda, cómo hay modos de fusión que están creando una diferenciación entre tonos amarillos y tonos naranja. Lo que no me gusta es que está quedando el color muy pálido. Entonces, vámonos por ahora con superponer. Y fíjense lo que le pasó a la textura. Saquémosle una copia. Miren lo que es esta textura originalmente. Es una textura que es bastante estrafalaria, ¿no? Es ese como escrachado creado con el pincel Traditional Fill 1. Y por virtud de darle un modo de fusión que es más bien suave en este caso, lo que creamos es una textura que ayuda a ambientar un poco materiales, pero que no se siente especialmente compleja. Agreguémosle más texturas a este diseño. Entonces vamos a crear, por ejemplo, creemos un patrón geométrico en Illustrator, hagámoslo de una vez, eso no se demora nada. En un minuto tenemos ese. Este video no debería durar más de 15 minutos y ya con eso completamos. Entonces vamos a abrir Illustrator. Y se me ocurre que allí donde haya ciertos bloques específicos de color, como por ejemplo en las botas y en el muslo izquierdo, a mitad del muslo, la mitad inferior del muslo izquierdo, ahí podría haber un patrón geométrico. Entonces vamos a ir a Illustrator y en Illustrator vamos a buscar donde ya tenemos patrones geométricos. Aquí ya tengo un archivo que yo les compartí a ustedes. Me refiero a los asistentes a la clase presencial. Entonces, supongamos que aquí ya tengo patrones geométricos, ¿sí? Entonces, yo puedo simplemente copiarlos y ya, pero creemos un patrón geométrico. Miren, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Hagamos un ejemplo de fusión para que todo el mundo lo vea. Vamos a crear una fusión muy simple. Voy a crear una línea que va a ser negra y es una línea de un punto y la voy a duplicar y ahora va a tener 8 puntos. ¿Listo? Y además de eso podría ser que juguemos con curvas, entonces hagamos que aquí haya un vector nuevo y a partir de ese vector creamos una curva que sea muy pronunciada, mientras que la otra es completamente recta. Vamos a mover esto un poquito más para que me lo lean bien. Tengo entonces dos líneas, una muy delgada, una de un grosor intermedio alto. Incluso aquí podemos decirle, usted va a tener 5 puntos y usted va a tener mucho más, pueden ser 14 o 16 o algo así. Sigue siendo una línea delgada, curva que transita a una línea recta gruesa. ¿Cómo creamos la fusión?
dos opciones, el comando Control Alt y la tecla B, o le decimos menú objeto, submenú fusión y la opción crear. Ahora, cuando recién hacemos esto, nos dice, pues yo no sé qué pasó ahí, como que se creó un punto intermedio. La razón por la que esto se ve tan sencillo es que normalmente cuando creamos una fusión, lo que busca inicialmente es una transición de tonos. Y como no hay cambio tonal, entonces pues solamente creó un paso intermedio. Pero modifiquemos la fusión. Tenemos que tener seleccionado el objeto, eso sí. Y le decimos objeto, fusión, y le decimos opciones de fusión. Entonces no le vamos a decir suavizar color, le vamos a decir pasos específicos y digamos que tenga 3 pasos. Miren lo que está pasando ahí. Digámosle que tenga 8 pasos. Digámosle que tenga 20 pasos. ¿Listo? O sea, básicamente lo que estamos diciéndole a esa fusión es resuelva según pues como esté configurado esto, resuelva la transición entre la primera y la última forma, sean formas geométricas, sean siluetas o sean líneas. Eso es lo que está persiguiendo esto. 25 pasos. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera hacerle una modificación general a esto, yo puedo decirle doble clic. Miren por favor la esquina superior izquierda. Miren que acabamos de ingresar dentro de la fusión. Y yo puedo decir, por ejemplo, quiero que usted cambie de ubicación, quiero que usted cambie de rotación, quiero que usted cambie de color. Usted me refiero a la línea inferior. Entonces si yo digo la línea inferior ahora va a tener un color concreto, ¿listo? Entonces vamos a hacer una transición de negro a ese color. Y si le digo a la curva inicial, sí, usted también va a tener un color específico y no va a ser simplemente una línea negra. Entonces también vamos a ver qué ocurre dicha transición. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante tener en cuenta con las fusiones, son elementos dinámicos. ¿Listo? Si en algún momento ustedes intentan modificar la fusión y no les pasa eso, sino que tienen simplemente el objeto vectorial común y corriente, no se preocupen, tienen que darle doble clic y asegurarse que en la esquina superior izquierda, perdón, alcancen a ver la instancia donde están ustedes. Miren en este momento donde estamos en la capa 2, pero cuando yo le digo doble clic, sale este rengloncito gris y en la esquina superior izquierda sale donde estoy trabajando. La instancia donde estaría trabajando es, estoy dentro de la capa 2, pero estoy dentro de una fusión que yo puedo seguir modificando. Entonces, por ejemplo, acá le digo que ahora tenga 24 puntos. Escribamos 24. Puedo decirle a la línea superior que su curva inicial sea mucho más exagerada. O sea, yo tengo libertad de hacer con esto lo que yo quiera. ¿Listo? Eso es lo importante tener en cuenta cuando se crean fusiones. Se pueden hacer cosas mucho más complejas, pero inicialmente un patrón geométrico discernible puede ser suficiente. Vamos a decirle a esta línea que sea un poquito más delgada para que se vea un poco menos exagerado. Y digamos que ahí, supongamos que tengo un patrón que me sirva. Supongamos que ya con eso puedo llevarme esto a otra parte del diseño. Y sí, lo puedo hacer. Entonces yo puedo decirle a esto Control C, vengo a mi Photoshop, le digo Control V, me va a decir cómo quiere pegar esto, como píxeles o como objeto inteligente. Siempre que estén tratando con vectores, les recomiendo que peguen como objetos inteligentes. ¿Listo? Y ese objeto inteligente, yo lo puedo cambiar de tamaño, simplemente más para hacerlo como más manejable, porque las áreas que va a cubrir no son tan grandes. Pero en últimas lo que yo voy a necesitar es varias instancias de esta textura. Entonces lo que voy a hacer es dejar un original aquí al ladito, voy a crear un duplicado, vamos a cambiarle sus condiciones de proporción y ubicación. Vamos a decirle que se ajuste más o menos al tamaño de lo que va a ayudar a texturizar. Listo. Vamos a decirle a otra copia, vamos a llamar a esto geométrico 1. Yo soy muy amigo de que le pongan correcta nomenclatura a las capas. ¿Listo? Entonces este es geométrico, esto es geométrico 1, este va a ser geométrico 2. Lo ubicamos también donde corresponda. Por ejemplo ahí. Lo volvemos a duplicar y lo dejamos aquí. Y de nuevo, uno puede decir, sí, listo, entonces pues como estos son tres
máscaras de capa, entonces le digo clic derecho, crear máscara de recorte, y en este momento no pasa nada, porque ¿qué es capa 1? Capa 1 es una capa que está vacía, y estas tres capas quedaron metidas ahí dentro, entonces eso no me sirve. Siempre tenemos que tener muchísimo cuidado de vigilar la ubicación de nuestros objetos. Geométrico lo podemos dejar por fuera y lo ocultamos. Geométrico 1, geométrico 3 y geométrico 2 son los rellenos de textura para ese atuendo. Entonces miren que aquí está la capa que contiene. Aquí está la primera capa de contenido, que es esa textura de serigrafía. Y aquí está una, dos y tres texturas que van a quedar ahí dentro. Entonces yo podría tomar estas tres capas, decirles clic derecho y decirles crear máscara de recorte. Pero entonces aquí va a haber otro problema, y es que esa textura no queda encerrada donde necesito que quede encerrada. Para eso, entonces lo que voy a preferir usar son las llamadas máscaras de capa, y después vincular todo entre máscaras de recorte. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pisar la capa de color. Voy a seleccionar la varita mágica, que se selecciona con la tecla W. Selecciono aquí, selecciono aquí y selecciono aquí. Ahora, hice unas selecciones, pero quiero vigilar más de cerca su forma. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar el lazo y voy a expandir esas áreas de selección para que sean más precisas. Sobre todo porque la varita mágica es una herramienta que trabaja muy rápido, pero que puede cometer algunas indiscreciones en la correcta definición de, ¿cómo se dice?, de siluetas y contornos. Entonces lo mismo por acá. Con Alt, clic, yo resto a selección. Y recuerden, cuando estén trabajando en una herramienta como el lazo, les recomiendo que en la barra de control vayan a la segunda opción que se llama añadir a selección. ¿Listo? Entonces me voy a asegurar que este contorno corresponda al área que es, que no esté desfasado. Es un trabajo que me toma apenas como un minutico de cuidado. Y lo mismo acá. Vigilo un poco aquí, completo, vigilo un poco aquí, completo. Incluso me gustaría que toda esta parte de la bota tuviera ese patrón de textura geométrica. Eso. Listo. Entonces ya que tengo esto, lo que voy a hacer paradójicamente es eliminar la selección. ¿Cómo elimino yo la selección? Con control D. Y me dice, bueno, entonces ¿para qué hice esto? Recuerden que tenemos tres capas, no es una sola capa. Si yo en este momento presionara control Z, tengo mis áreas de selección activas. Miren, ahí están tres áreas de selección. ¿Sí? Ustedes pueden ver que hay tres áreas de selección, ¿cierto? Y si yo le dijera a una de estas capas en este momento, crear máscara de capa, automáticamente me va a enmascarar todas las áreas al mismo tiempo. Y eso no es lo que yo quiero que pase. Entonces, por eso es que voy a presionar control Z. Voy a ahora presionar control D para eliminar la selección. Y le voy a poner una máscara de capa a cada una de estas texturas. ¿Cómo recupero yo la última área de selección que yo le he creado? Control Shift y la tecla D. Me paro en la primera. ¿Cómo invierto yo una selección? Control Shift y la tecla I. Si no invierto la selección y tomo por ejemplo mi pincel Basic Brush, voy a forma de la punta de, a dinámica de forma, a ajustes de pincel, le quito transferencia para que sea un pincel plano. Lo que pasaría es esto, se estaría ocultando el interior y yo quiero que se oculte alrededor. ¿Cómo invertimos una selección? Control Shift y la tecla I. Ya que tenga eso, entonces puedo tomar un pincel grande y hacer esto, solo ahí. ¿Por qué solo ahí? Porque estoy afectando solo esta capa. En esta capa hago la máscara acá y en esta capa hago la máscara aquí.
y ahora vuelvo a eliminar con control y la tecla D. Ya que hice esto, vuelvo a prender la capa de color y ahora sí le puedo decir a esto, a una, dos y tres capas geométricas, clic derecho, crear máscara de recorte. Y si ustedes se fijan, entonces la textura quedó dentro de esas áreas. Y démosle modo de fusión. Juguemos con superponer, juguemos con multiplicar, juguemos con luz fuerte o con luz suave o con sobreexponer. ¿Cuál es mejor? No creo que haya uno que sea mejor que otro. Es dependiendo de la situación que un modo de fusión se va a sentir más preciso o no. ¿Listo? En últimas, lo que sí debería pasar, en mi opinión, es que la acumulación de recursos debería sentirse que es más bien acumulativa. Miren que esas texturas se sienten sutiles. ¿Sí? Los dos juegos de texturas. La textura de serigrafía y la textura de geometría son más bien suaves y eso no es malo, porque estamos hablando de añadir detalles que enriquecen y potencian la apariencia de las cosas. ¿Listo? Quiero la diferencia entre superponer y luz fuerte. No es mucha. No es mucha. Yo creo que superponer sigue siendo el que me sirve. Vamos a poner otra textura. Voy a llamar a esto textura eh, rayones. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar otro de estos pinceles y voy a crear una serie de rayones para que queden en el pantalón. Entonces al principio van a ser rayones que tengan una apariencia muy leve. Y después pueden tener, se me ocurre que al pincel le puedo dar un modo de fusión. Le puedo decir, por ejemplo, superponer. Cambiamos el color y miren que cuando yo estoy aplicando nuevos trazos con superponer, esos trazos ya no van a quedar opacos. Esos trazos están creando interacciones de color. De pronto ahorita no se nota mucho, pero sí, sí está pasando. ¿Listo? Creo un nuevo viraje de color y con una línea más delgada, pero nuevamente tengo que alterar algunas condiciones del pincel porque si no, no lo voy a poder ver. Voy a crear un flujo más, con un ritmo más inconstante, más aleatorio en esa textura. Y nuevamente, la idea no es que las cosas parezcan que están hechas eh, de afán y que están hechas de cualquier manera. Si yo dejara esto así, pues tendría una apariencia muy rara, ¿no? Nuevamente le decimos a esto, clic derecho, crear máscara de recorte. Y nuevamente, no al pincel, sino a la capa, le decimos que tenga modo de fusión. Podemos decir que tenga superponer, podemos decir que tenga multiplicar. Creo que algo por este lado me llama mucho la atención. Quiero algo que ya no se sienta como una lucecita, sino que se sienta que oscurece más las cosas, aunque no, creo que esto ya, aquí ya exagera mucho, no, ya exagera mucho. Entonces juguemos más con algo que altere al revés el contraste, a ver cómo nos va. Podría ser divisiones y demás. Ahí lo que está pasando es que las interacciones de color con frecuencia son opuestas, pero eso lo explicamos mejor en clase o en un futuro video donde hablemos solo de modos de fusión. El caso es que ustedes al principio pueden hacer una exploración libre de esto, siempre tratando de buscar qué es lo que se siente más coherente para reforzar el diseño que están haciendo. ¿Listo? Podemos con aclarar. No, podemos con color más claro. Pero ¿qué pasa si yo altero los colores para que sean menos saturados? Si eso quiero que la textura se alcance a notar muy sutil.
Listo. Y también tenemos que tener en cuenta que esta textura de rayones, hay áreas donde no debería verse esa textura. Vamos a quitarle modo de fusión y vamos a ver dónde está quedando que no debería quedar. Esa textura está quedando, por ejemplo, encima de las correas, encima del corset, encima de estos hilitos de color. ¿Qué estoy haciendo yo? Le creo una máscara de capa a textura rayón, tomo un pincel negro que no tiene ni opacidad, ni transferencia, ni textura, y empiezo a ocultar, no a borrar, sino a ocultar, para que la textura solo quede consignada donde debe estar. Eso le da una apariencia más profesional y más completa y de acabados más meticulosos a aquello que estamos haciendo. Y ya que tengamos eso, entonces volvemos a restablecer modos de fusión. El que tenía, todavía no me convence, es que quiero algo que se sienta muy sutil, la verdad. Vamos con luz fuerte, pero vamos a aumentar el nivel de saturación, un poco de los colores, aumentar un poco el nivel de brillo, vamos a olvidar un poco el croma. Miremos ahí. Creo que puede funcionar, creo que puede funcionar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos en estos últimos 20 y piquito minutos? Le estamos dando unos acabados para empezar a hablar de patrones y diseños de superficie a eso que le estuvimos configurando inicialmente solamente como colores planos. Recuerden, los colores planos no están prohibidos, pero si hay un momento en el que uno puede decir todo tiene que ser un único tono de verde, no podría haber al menos un intento de crear una sombra, no podría haber al menos algo que sugiera otra cosa. Aquí de pronto con más sutileza de lo que le gustaría a más de uno, estamos creando una serie de patrones que ayudan a complementar el diseño de ese vestuario. ¿Listo? Ayudan a enriquecerlo, ayudan a darle más complejidad. ¿Listo? Quiero que tengan eso presente, que sigan explorando diferentes tipos de máscaras, que sigan complementando su manejo de línea, que en la medida de lo posible practiquen a diario algo de bocetación a mano y bocetación digital para ir fortaleciendo el pulso. Y con estos repasos, con las notas y con los comentarios que les dejo en el correo, espero que les sirva para potenciar su entrega de la próxima semana y nos veremos en clase. Muchas gracias.